vamos a ir al libro de Proverbios 19, 17. Y dice la Escritura así: y Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El estudio que voy a compartir se llama Consolidando en los grupos familiares. Hoy vamos a ver la forma técnica en la que la iglesia La Viña cuida a sus nuevos convertidos. Recordemos Proverbios 19, 17, en la Nueva Traducción Viviente dice así: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Muy bonita esta traducción. Nuevamente dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Entonces, todo lo que hacemos, mis amados, tiene su retribución. Todo lo que hacemos tiene su recompensa. No hay nada que hagamos que no tenga una recompensa. Claro que nosotros le servimos al Señor incondicionalmente, consolidamos a las personas incondicionalmente, pero la Biblia dice que todo lo que hagamos para el Señor, Él no los va a pagar, dice la Escritura. Entonces, esta estrategia es técnicamente la forma en que estos tiempos modernos nuestra iglesia ha tomado el modelo de Jesucristo para cuidar a los nuevos convertidos. Y es importante también estudiar la antología de Alcanzando para el Reino de Dios, que es el primer paso del río de Dios a alcanzar. Es el primer libro que le antecede este libro que se llama Afirmando eficazmente al nuevo convertido. Entonces, es importante aclarar también que cuando alguien se va a consolidar como nuevo convertido, deben ser del mismo sexo para evitar malos entendidos. Quiero decir, si alguien le va a dar una enseñanza a un matrimonio, tiene que asistir el matrimonio. Si le va a dar una enseñanza a una mujer, tiene que ser una mujer. Si le va a dar enseñanza a un hombre, tiene que ser un hombre. Pero nunca con sexos encontrados, porque sería un problema o habrá malos entendidos. Entonces, según el proceso de consolidación que La Viña lleva a cabo, se da en dos partes. Número 1, la consolidación en los grupos familiares o la consolidación en viñas en casas. Y número 2, la consolidación grupal. Son dos lados en los cuales nosotros consolidamos. Son 5 pasos que tomamos en los grupos celulares, 5 pasos que tenemos que llevar a cabo para consolidar, y son otros 5 pasos por equipo o por grupo. Ya no se hace en las casas. Esa consolidación se hace aquí en la iglesia. Pero mis hermanos, si nosotros lo llevamos a cabo correctamente, como resultado tendríamos nuevos obreros para la mies. Y el día de hoy vamos a ver la primera parte, que es la consolidación en grupos en casas o consolidando en los grupos familiares. Pero antes de ver esta primera parte es necesario recibir el consejo de Pablo. Y el libro de Filipenses 2:4, la Biblia nos dice la Biblia: no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, dice la Escritura. Entonces ya hemos enseñado, mis amados, que es necesario rendirnos ante un nuevo bebé que acaba de llegar a Cristo, porque sus necesidades son muy grandes y se necesitan suplirlas con las palabras de Dios. Mis amados, nunca vamos a poderles suplir sus necesidades físicas, pero sus necesidades espirituales sí podemos ayudarlos. Por eso es muy importante atender el trabajo de consolidación en los grupos, porque cuando el invitado recibe a Cristo, debe seguirse su proceso de formación para que crezca en la fe. Y vamos a ver uno de los pasos que se llevan a cabo en los grupos familiares o en las viñas en casas. Y el primer paso es
dar la bienvenida o recibimiento. Es el primer paso, dar la bienvenida o darle un caluroso recibimiento. Es conocida como una bienvenida a la recepción dada a una persona en la que su encuentro se le expresa una gran alegría y regocijo. Si una persona no se siente bien recibida, lo más probable es que ya no regrese. Entonces, mis amados, este es el punto esencial cuando alguien llega por primera vez, darle una calurosa bienvenida. En el libro de Lucas dice la Escritura: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mis amados, estas palabras de Dios nos demuestran alegría al encontrarse con una oveja perdida. Por eso este primer paso es muy esencial, mis amados. Y la Biblia tiene varios modelos de cómo recibir bien a alguien con las mismas palabras de Dios. Y en el libro de Números 6, 24 al 26, ahí tenemos un modelo muy hermoso. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Usted cree que con estas palabras de poder alguien quiera volver a regresar? Claro que sí, porque son palabras de Dios. Entonces, mis amados, cuando alguien llega y usted le dice: Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, mi amado, eres bienvenido. Y con unas palabras hermosas, alguien que está necesitado de amor vuelve a regresar. Entonces, la bienvenida es un punto importante en la consolidación. En el primer libro de Crónicas 12:18, yo te la leo. Tenemos otro modelo y dice la Biblia: entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Vea qué calurosa bienvenida da este hombre. David dio una calurosa bienvenida. Dice la Biblia que Amasaí, quien era jefe de los 30 soldados más valientes del ejército de David, dice que los hizo exclamar: el éxito está contigo, David. La victoria siempre te acompaña y acompañará a los que se te unan, porque Dios te hace triunfar. Imagínense qué palabras de bienvenida tan poderosas. Entonces dice la Escritura que David los aceptó, es decir, les dio la bienvenida y hasta los puso entre los jefes de la tropa. Imagínese usted. O sea, fueron tan aceptados y llegaron ellos también tan comprometidos que les dieron privilegio. ¿Se da cuenta la importancia que tiene recibir con el corazón en la mano a alguien que llega por primera vez? Y mis amados, este modelo es el que debemos de aplicar en nuestros grupos en casas o en nuestras viñas en casas. Y se debe hacer desde el momento en que se convierten al Señor. El líder, el anfitrión, los miembros de la viña en casa deben poner en acción este recibimiento de amor. Si esta persona llega al momento en que el líder está predicando, se debe aprovechar el momento para hacer el llamado después de compartir la palabra, para que reciba a Cristo en su corazón. Si aquí no se pudo llamar la persona, no quiso recibir a Cristo, no quiso pasar al frente, entonces cuando finalice la viña o finalice el grupo, acércate a él, al nuevo convertido.
Preséntate y dale la bienvenida al reino de Dios, de preferencia con las palabras de Dios. Qué bueno que vino. Nos da mucho gusto, nos alegramos que usted haya venido. Es una bendición que esté entre nosotros. Y mis amados, con esas palabras, él se siente un poco más seguro. Porque cuando un nuevo convertido llega a un grupo y no conoce a nadie, se siente raro. Explícale las 4 verdades del plan de salvación. Mis amados, esto es muy importante que usted lo conozca. Las 4 verdades, lo hemos enseñado en Verdad Fundamental. Tenemos los trípticos, en cualquier libro tenemos ahí el plan de salvación. Trate de aprendérselo de memoria, este modelo, para que entienda lo que está haciendo, dando énfasis en el arrepentimiento y en la necesidad de recibir a Jesús. Es importante conocer de forma práctica las 4 verdades del plan de salvación, que son: Dios te ama y desea bendecirte. Ese es el plan de salvación. Ahí lo dice en Juan 3:16. Todos los hombres han pecado y la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, y hay muchos versículos que pueden acompañar este proceso. Jesús murió por tus pecados y resucitó para que tengas vida eterna. Ahí tenemos el primer libro de Timoteo 1:15 y tenemos más versículos. Debes arrepentirte, recibir a Jesús y confesarlo como tu Señor. Este es el punto esencial. Mis amados, en ocasiones no hay que preguntarle si quiere recibir a Cristo. Hay que pedirle que haga la oración con nosotros. Si Él no lo quiere hacer, usted no se preocupe ni se enoje. Usted haga la oración con Él. De cualquier forma lo está oyendo. Y al oírlo, dice la Biblia que viene la fe. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si es palabra de Dios, le va a traer bendición. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis amados, es una prioridad que la persona se arrepienta y haga la oración de fe. Por eso, mi amado, usted debe acompañarlo a él a hacer la oración de entrega. Pídale que la repita después de usted. Esta oración debe ser sencilla y directa y debe enfatizar su necesidad: te necesito, su condición: soy pecador, su arrepentimiento: perdóname, límpiame, su confesión: creo en ti, que tú moriste y resucitaste por mí, su entrega: te recibo, su reconocimiento: tú eres mi Señor. Mire, mi amado, esto debe enfatizar en la oración de fe, la oración de entrega. Te voy a dar un pequeño modelo tomando como base lo que acabamos de ver, pero este es un modelo práctico que toma en cuenta todos estos ingredientes. Sería más o menos así: Señor, vengo ante ti con una necesidad muy fuerte, porque soy pecador, perdóname y límpiame con tu preciosa sangre. Creo en ti, que tú moriste y resucitaste por mí. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Mi amado, haga usted esta oración con él. Si hay alguien más, que la otra persona le ponga la mano sobre el hombro y haga y repita también la oración para que juntos podamos hacerlo. Esto trae bendición. Y después que una persona hace la oración de fe, felicítelo. Felicítelo por la decisión que ha tomado de creer en Jesús. Ahora viene esto, mi amado. Después de que recibe a Cristo, si recibió a Cristo en la predicación o recibió a Cristo en ese momento, testifícale. Cuenta tu testimonio, aunque tu testimonio no es el Evangelio, pero puedes testificarle sobre el cambio de vida que Dios operó en ti, asegurándole que Dios puede hacer lo mismo por él. De siempre un versículo bíblico que acompañe tu testimonio. Recuerda que la palabra de Dios es lo que va a traer vida. ¿Cuántos dicen amén? Exhórtale.
Le estoy hablando de una forma de motivarlo a que inicie una nueva vida, dejando el viejo hombre atrás, el pecado y el mundo, y confiando plenamente en la obra que Dios quiere hacer con él. De preferencia, usa una palabra de Dios también. Por eso es muy importante, mis amados, que nos aprendamos suficientes versículos bíblicos para tener suficiente material en estos momentos. Entrégale folletos, trípticos. Aquí la iglesia tiene bastante producción de trípticos, de materiales. Y mis amados, regálale. Estos materiales le va a servir a él. Y por último, despídete de él o ella alegremente. Dale palabras de Dios como esta: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Usted ha visto, mi hermano amado, que cada vez que yo le envío una oración por su celular, siempre lo acompaño con una palabra. Porque las palabras de Dios son las que traen vida. Mis palabras, mis expresiones, lo que sale de mi corazón puede bendecirlo, pero bendice más las palabras de Dios. Amén. Esta es la bienvenida. Número 2, orar por sus necesidades. Es el segundo paso. Primero se le da la bienvenida, ya vimos todo el protocolo. Ahora tenemos que orar por sus necesidades. Mis amados, esta parte es muy delicada, pero a su vez hemos enseñado que es fundamental para que él pueda afianzarse en los caminos de Dios. Y solo puede ocurrir un milagro en él o ella si oramos nosotros específicamente. Esto se hace cuando alguien llega al grupo. Cuando alguien llega por primera vez a la viña, hay que preguntarle, acercarse con mucha sabiduría y decirle cuál es su necesidad o por qué desea que oremos. Y él le va a decir por qué. ¿Por qué debiéramos orar si Dios ya tiene nuestros mejores intereses en su corazón? ¿Por qué? Él es infinitamente más sabio que nosotros, mis amados. Él ya lo sabe. Pero ¿por qué nos necesita Él para orar? Es la pregunta. ¿No sería mejor confiar en Él para hacerlo mejor? Es cierto, mis hermanos, que Dios es más sabio que nosotros. El primer libro de Corintios 1:25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mis amados, deberíamos confiar totalmente en Dios, deberíamos. Porque Proverbios 3, 5, 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mis amados, estas son razones por el cual debemos de orar. Ya que orar por nosotros y orar por los demás es algo que Dios nos manda hacer. Mis amados, no se olviden que usted tiene que orar por sus nuevos convertidos que están en su grupo. Si hay miembros que usted ve que no están jalando, mis amados hermanos, usted debe orar mañana, tarde, noche y todo el tiempo por esas personas. Orar y no se canse de orar, porque la oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Amén. Se nos recomienda orar por otros, ya que es una fuente de sanidad. Vamos al libro de Santiago 5:16. Y la Biblia nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Al igual que la confesión, Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿será que, mis amados hermanos, solo tenemos que orar por la gente buena? No, porque la palabra justo en la Biblia se refiere a aquellos que tienen fe y que están cubiertos por la justicia de Jesús.
Ahora, hay gente que tiene muchas necesidades, pero dice el libro de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, esto se da en aquellos que ya están en los caminos de la fe, pero los nuevos convertidos están buscando esos caminos. Por lo tanto, tenemos que orar por sus necesidades. Mis amados, la oración efectiva por los demás nos acerca a Dios, porque la oración efectiva se basa en el conocimiento de su voluntad. Ahora yo quiero que vaya usted al primer libro de Juan 5:14 y dice la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice la Biblia? Él nos oye. Dice la Biblia que Él nos oye. Dios nos acerca a otros en la medida que aprendemos más sobre ellos y nos centramos en sus necesidades. Mis amados, es muy importante orar específicamente por las personas. Y a veces cuando una persona llega a Cristo por primera vez, su necesidad primordial que llega son las deudas. Entonces lo que quiere esa persona es cubrir esa necesidad. Tenemos que orar por esa necesidad. Por eso Pablo le dijo a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, dice la Biblia. Si entendemos esto, mi amado, va a ser una bendición. Estamos viendo el paso número 2. El paso número 1 fue la bienvenida. El paso número 2 es orar por sus necesidades. Entonces, orar por otros es importante porque así se cumple un mandato del Nuevo Testamento. Ahora lo invito a que vaya conmigo al primer libro de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, dice la Biblia. Entonces aquí nos piden que nosotros hagamos rogativas de forma general. Pero ahora vamos al versículo 3 del primer libro de Timoteo 2:3 y dice la Biblia: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la oración específica que nos manda el Señor para orar por los inconversos. Entonces, el orar por los demás hace que quitemos la atención de nuestras propias vidas y de las necesidades que nos rodean, porque podemos orar realmente por sus necesidades. ¿Qué es lo que están pasando? El libro de Gálatas dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, con todo esto vemos la necesidad de orar por los nuevos convertidos, pero específicamente por sus necesidades. Así podemos edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, mis amados, en las planificaciones de los grupos es importante, porque la intercesión juega un papel importante, la oración por las necesidades juega un papel importante. Ya vimos que la Biblia dice que cuando le pedimos, Él nos oye. Así que este paso de consolidación es de suma importancia. Y con mucha sabiduría, pregúntale qué necesidades tiene y enséñale una promesa de la palabra que se relacione con estas, procurando inspirarle fe para que oremos por él y enseñarle a pedir creyendo que Dios lo escuchará. La importancia y el proceso fundamental es orar por sus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Llenar los reportes específicos de consolidación. Si usted ya le dio la bienvenida, si usted ya está orando por sus necesidades,
ahora tiene que llenar los reportes específicos de consolidación. Dice Daniel 7:1, vamos mi amado, en la Biblia. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, dice la Biblia. Mis amados, aquí Daniel estaba escribiendo y anotando un sueño. ¿No le parece que cuando alguien llega a Cristo, es un sueño maravilloso el saber que uno más es arrebatado para el reino de Dios? Hermano, ¿no cree usted que este es un gran sueño? Es por eso que el llenado de los formatos debe ser personalmente. De esta forma nos aseguramos que tendremos los datos completos y correctos. De preferencia, apuntar bien los números telefónicos, porque es aquí donde nos va a servir para fonovisitarlo. Recuerde, hermano, que Dios se interesa por los datos específicos de cada uno. Por eso es importante levantar un reporte de lo sucedido y entregarla con la persona indicada. Tenemos otros ejemplos de reportes matemáticos, porque en la Biblia, mis amados, tenemos muchos modelos y tenemos muchos ejemplos. Y vamos a ver qué dice Génesis 37:16. Dice: José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Dice la Biblia que respondió José: le ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Esto es entregar reportes. Lo que José estaba pidiendo es que le informaran dónde estaban apacentando el rebaño. Esta palabra informe es reporte. Tenemos otro ejemplo en el libro de Números 13:26, y vaya usted. Y dice la Biblia: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Dice que les dieron, dice, un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Esto no es más que una entrega de reportes. Mis amados, es por eso que debemos de llenar en tiempo y forma todos nuestros reportes para saber y conocer cómo va el avance de los nuevos convertidos. Mis amados, el reporte de mis primeros pasos es para saber el informe de avance de cada persona en particular. Esto se llena, mis amados, cuando una persona se convierte. El reporte de Alicón es para saber el avance si hay más de 2 personas nuevas. Y la boleta de consolidación es para cada persona desde su alcance hasta su formación. Es un reporte que se entregará al momento que inicia su formación en el EFIL. Es decir, cuando una persona se convierte en su grupo, esta boleta de consolidación va a durar bastante tiempo en sus manos, porque usted va a estar anotando el avance de su crecimiento. Entonces, usted debe llenar en tiempo y forma sus reportes. También tenemos el formulario y el cuestionario de membresía, que se entrega después de que haya recibido el curso de membresía, así como su boleta de bautismo. Todo eso, mis amados, son reportes. Y ya vimos que en la Biblia encontramos a varios personajes pidiendo reportes y entregando reportes. Paso número 4. Ya vimos que el primer paso número 1 es la bienvenida. Paso número 2 es que
orar por sus necesidades. Paso número 3, llenar los reportes. Paso número 4, fonovisita. La fonovisita, mis amados, es conectar a los nuevos creyentes con el cuerpo de Cristo. Mire, por lo general, hoy con la tecnología tenemos la oportunidad de tener grupos de WhatsApp o grupos en inbox o grupos de difusión, y hoy la tecnología nos permite hacer cualquier cosa con los celulares. Entonces, cuando una persona llega a Cristo, y si usted tiene un grupo de WhatsApp en su grupo, pues integre a los nuevos convertidos. Eso es muy importante, que usted tenga un grupo específico para su viña en casa. Dice Hechos 9:26, vaya usted. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora vea, mi amado, aquí Pablo le tenía miedo, porque recuerde que versículos antes Pablo nos describe que era un perseguidor de los cristianos. Pero leemos el 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Note bien que aquí no pasó mucho tiempo para la presentación de Pablo, pero la Biblia dice que todos tenían miedo. Entonces dice la Biblia que Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Mi amado, indirectamente este es una fonovisita, indirectamente, que es una visita telefónica y que se hace a más tardar 2 días después. Si usted tiene la oportunidad de enviar mensajes rápidamente, hágalo. Debe hacerse con eficacia, debe estar enfocada en todo tiempo en beneficio del nuevo creyente. Entonces hay que bendecirlos a través de las fonovisitas, a través del celular. Dice la Biblia: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mis amados, la fonovisita evita que el diablo intente robar la semilla que se sembró. En estos tiempos tenemos la gran bendición de las redes sociales, como el Facebook, el Twitter, el correo electrónico, WhatsApp, el inbox, el Instagram. Tenemos muchísimas aplicaciones, muchas plataformas que podemos usar para bendecir a las personas. El propósito u objetivo específico de la fonovisita son mostrar un interés genuino por la persona y sus necesidades. Se le debe preguntar cuáles son sus necesidades y orar por ellas, ganarse la confianza del nuevo creyente, dejar abierta la puerta para realizar una visita. Esto se puede hacer por celular, mi amado. Ahora, ¿cómo preparar una llamada? No llame a la hora que usted se le ocurra. Usted no llame a las 11 de la noche, porque no le van a hacer caso y la persona se va a molestar. Hay ocasiones que yo envío mensajes ya muy noche, porque si los miro conectados, yo les escribo: perdóname por el horario, Dios te bendiga, ¿qué haces? Y ellos me responden, pero les pido perdón antes de enviar el mensaje. Ahora, si miro que se desconectó a las 9 de la noche y le estoy enviando un mensaje a la 1 de la mañana, es ofenderlos. No, hay que ser muy sabios, ¿verdad? Muy sabios para enviar mensajes. Amén. Hay que pedirle a Dios, hay que orar, ¿verdad? En antemano, para que las personas reciban nuestra llamada. ¿Cómo realizar la llamada? Salúdalo amablemente y llámalo por su nombre. Hermanos amados, esto es muy importante. Hay personas que no les gusta que se le diga hermano de entrada. Usted me ha visto, ¿verdad? Pero yo hay personas que no le llamo hermanos, le llamo por su nombre. Porque primero así me acostumbré. Y segundo, que en la consolidación así les empecé a llamar.
Entonces, hay personas que nuevas, que llegan por primera vez y no les gusta que se le diga hermanito, hermano, y lo detestan. Y muchas personas se me han ido por ese motivo. Entonces yo empecé a ver que era necesario llamarles por su nombre. Si es doctor, doctor; si es maestro, maestro. Si usted no la conoce, llámele por su nombre: doña Lupita, don Juanito, doña Coco. Y conforme vaya a los estudios, empiece a llamar hermano. Mientras tanto, llámele por su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Que quede bien clarito esto, mi amado, porque la consolidación a veces no se puede dar por estos puntos, por estos motivos. Entonces, evalúa su condición espiritual. Una vez que te recibió la llamada, evalúa su condición espiritual haciendo preguntas de diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué hizo Cristo por ti? ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Cómo te sientes? Lupita, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué sientes que Cristo ha hecho en ti? Preguntas como esa es una evaluación. Refuerza la enseñanza pertinente por medio de citas bíblicas. Recuerda que la palabra de Dios dice: no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dale una palabra que refuerce su necesidad. Concreta una visita personal con él o con ella. Fija el día, hora y lugar de la reunión y recuérdale antes de colgar que la cita de la visita es importante, porque no solamente por teléfono se puede estar llamando. Se tiene que hacer una cita para llegarlo a visitar personalmente. Se ora por él o por ella, por sus necesidades, y después despedirse cordialmente deseándole muchas bendiciones. Usted tal vez ha visto mis oraciones que yo envío en el grupo, pero hay veces, como tengo grupos de difusión y grupos de WhatsApp, entonces yo hago una oración y le pido a Dios que sean buenas palabras, y después se lo envío a la iglesia y se los envío a los grupos de difusión, se los envío al grupo de inbox, y donde quiera trato de enviar esos mensajes, y muchas personas me responden, y usted ve ahí que no les llamo ni hermanos ni hermanas. ¿Por qué? Porque es la forma de poder ganarlos para Cristo. Entonces puedes hacer cuantas fonovisitas consideres necesarias, pero busca siempre una cita con el convertido para poder ministrarle personalmente. Ahora, si el nuevo creyente no tiene teléfono o acceso a debes entonces conservar la cita desde el momento en que se convierte. Entonces, mis amados, a veces se da esto, ¿verdad? Que no tiene teléfono, y si no tiene teléfono, entonces hay que dejar de una vez la cita. ¿Dónde nos vemos? Muy bien. Quinto paso: la visita. Es una visitación que se hace al nuevo creyente durante la semana después que se haya convertido. Mis amados, el objetivo de la visita es velar por su vida y sus necesidades y ver o evaluar su estado espiritual, reforzando las áreas en que se necesite. Mis amados, las visitas fueron un recurso importante de los primeros cristianos. Después de su primer viaje misionero, en el que predicaron en varias ciudades, Pablo dijo a Bernabé, vaya usted al libro de Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. En otra ocasión, cuando fue estorbado por el diablo para no ir a Tesalónica, envió a su compañero Timoteo a visitar a los tesalonicenses. Y dice el primer libro de Tesalonicenses 3:1, vaya usted, dice la escritura: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, dice la Escritura. Entonces, Pablo conocía la importancia de las visitas, pues él mismo fue visitado días después de su conversión. Entonces el Señor se le apareció a Ananías,
un cristiano de Damasco, y le dio indicaciones precisas de la casa en donde él se encontraba y de lo que debía hacer. Entonces Ananías fue y lo visitó, imponiendo las manos sobre él para que recobrara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Y también dice la Biblia que lo guió al bautismo. Entonces desde ese momento Pablo comenzó a predicar el evangelio que un día persiguió. Una visita de un discípulo hizo una gran diferencia en un apóstol. Mis amados, qué importante es visitar a nuestras ovejas. Yo te motivo, mi amado, que tú tomes tiempo para ir a visitarlos de forma personal. Invítalas a tu casa a una pequeña comida. Ve con él a tomarte un cafecito. Es muy importante, mis amados. ¿Qué debes hacer en una visita? Saluda amablemente, siempre llamándolo por su nombre. Recuerde que no le llame hermanito de entrada, no le llame hermano de entrada. No es que estemos haciendo el evangelio a un lado, no. Esto es por necesidades de consolidación. Pero a la manera que vamos entrando, mis amados, le vamos llamando como la Biblia nos manda. Conversa amenamente, intenta romper el hielo, pregúntale por sus necesidades, recuérdale que ha estado orando por él y enséñale una promesa de Dios que vaya acorde a sus necesidades. Mis amados, ora por él y por sus necesidades, ora para que sea lleno del Espíritu Santo y para que toda su familia y sus amigos conozcan a Cristo. Es muy importante. En la primera visita, enséñale el hola cristiano. La H, hablar de Dios. La O, orar. La L, leer la Biblia. Y la A, asistir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Este viene en los libros de evangelismo y discipulado. Y en cualquier material lo tenemos. Usted debe saber el hola cristiano. Explicarle que le vas a dar 4 enseñanzas generales sobre la Biblia de forma general y 8 enseñanzas doctrinales sobre Jesús. Incluso en la primera visita debe quedar los días para que reciban sus clases bíblicas. Pero que ellos te digan cuándo tiene tiempo y tú te adaptas a ellos. Despídete amablemente, deseándole bendiciones del Señor. Recuérdale que estarás orando por él y dale tu número de teléfono para que te llame por cualquier necesidad. Amado consolidador, antes de llevarlos al Mahanaim, deben recibir, aparte de mi nueva vida en Cristo y entrando a la vida, deben de recibir satisfactoriamente las enseñanzas de la membresía y el bautismo, además de ser bautizado antes del Mahanaim. Si se cumplen con este proceso, entonces tenemos ya un candidato, tenemos un nuevo líder, tenemos un candidato al Mahanaim, porque ahora después de todo esto viene la consolidación en grupo, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Entonces, mi amado, yo te motivo que tú puedas cumplir estos 5 pasos que se hacen en los grupos en casas. En tu viña, te pido que practiques estos 5 pasos con las personas nuevas que tienes en tu grupo. Yo le pido, mi amado hermano, que usted en esta hora pídale a Dios que lo ayude. Mire, las personas que llegan a Cristo no son fáciles, pero yo le digo algo, hermano, es mejor consolidar a un nuevo convertido que alguien que viene de otra iglesia. Es muy difícil consolidar a alguien que viene ya después de pasar 2, 3, 4 iglesias. Pero cuando una persona llega a Cristo por primera vez, es difícil, pero es seguro. Vale la pena, mi amado hermano. Levante sus manos.